Muy bien. Ante todo, buenas noches con todos, doctores. El día de hoy vamos a exponer acerca de los principios del tratamiento de las lesiones en mano. Yo soy Roberto Zapata, médico residente de cirugía plástica en primer año, y actualmente estoy rotando en traumatología y ese ha sido el tema asignado. Muy bien, el esquema de la exposición, vamos a hablar de generalidades como introducción, epidemiología, vamos a tocar algunos conceptos de anatomía, ¿no? Etiología, los principios de manejo, la rehabilitación y las complicaciones. A modo de introducción, vamos a ver que la mano, ¿no?, es la parte más distal del miembro superior, un órgano prensil por excelencia, ¿no?, que funciona como una extensión de nosotros mismos y tiene una gran representación en la corteza motora. La mano es la parte de la extremidad superior distal de la muñeca y, como definición, la lesión de la mano está definida como cualquier cambio patológico que ocurre en la parte del miembro superior distal de la muñeca como resultado del intercambio de energía entre un individuo y su entorno. Dentro de algunos datos epidemiológicos se encuentran principalmente accidentes, ¿no?, tanto de tránsito, también accidentes de trabajo, ¿no?, generalmente, predominantemente en varones, con una media de 26 años, casi 27, ¿no? También se ha visto en artesanos. La mano predominantemente afectada es la mano derecha, ¿no?, compromiso de las falanges distales. Vamos a ver que las lesiones de la mano van a provocar una gran cantidad de visitas, ¿no?, a sala de emergencias por año a nivel mundial, ¿no? Y van a generar muchos días de actividad laboral restringida, generando en realidad una gran carga económica, ¿no?, pérdida anual. Anatomía relevante, vamos a ver, bueno, son dibujos esquemáticos de la mano donde se pueden observar los dedos, podemos observar las partes de la mano, la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, ¿no?, la cara palmar, la cara dorsal. Haciendo un poco... Vamos a observar dentro de los huesos de la mano para hacer un recuento anatómico. En realidad, vamos a ver, ¿no?, tanto las falanges, los huesos metacarpianos, ¿no?, los huesos del carpo también, ¿no?, trapecio, trapezoide, grande, anchoso, ¿no?, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, ¿no?, tanto haciendo la articulación del carpo, ¿no? Tenemos el radio y el cúbito por aquí también. Vamos a, digamos, nombrar algunos músculos, ¿no?, también de la mano. Generalmente acá se denota bastante lo que son los músculos de la eminencia tenar, ¿no?, como son el oponente del pulgar, ¿no?, el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, ¿no?, y el aductor del pulgar. Generalmente la eminencia tenar está inervada por el nervio mediano, a excepción del aductor del pulgar, ¿no?, que está inervado por una rama profunda del nervio cubital, ¿no? Y en la eminencia hipotenar vamos a ver acá los músculos que van a movilizar el dedo meñique, ¿no?, el flexor corto del meñique, el abductor del meñique. Vamos a ver el flexor corto del meñique y el palmar corto, que es un músculo que se va a insertar en la aponeurosis palmar, ¿no?, hacia la dermis. Un músculo bastante superficial, ¿no? Además digamos, hay que mencionar, ¿no?, los músculos interóseos, tanto palmares como dorsales, ¿no? Los músculos interóseos dorsales van a ayudar a los movimientos de abducción, y los palmares, movimientos de aducción. Y también, pues, los lumbricales, ¿no? Aquellos músculos lumbricales que van a ayudar a la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no?, con extensión de las articulaciones interfalángicas, ¿no? Bueno, acá es pues una imagen bastante representativa del origen y inserción de los diferentes músculos, ¿no? Acá, bueno, en este esquema podemos observar los tendones, ¿no?, tanto de los extensores de los dedos,
¿no? Tenemos el retináculo extensor también de la mano, así como los extensores radiales del carpo, ¿no? Tanto largos como cortos. Dentro de muchas otras estructuras, ¿no? Como el extensor corto, por ejemplo, del dedo pulgar, ¿no? El abductor largo del dedo pulgar, ¿no? Representados también los interóseos dorsales en esta imagen, retináculo extensor, ¿no? Entonces vamos a ver que la mano es una estructura, ¿no? Que tiene un alto grado de complejidad anatómica, que va a resultar de la suma, ¿no? de múltiples estructuras que están íntimamente relacionadas, tanto estructuras óseas, musculares, ¿no? Tendinosas, nerviosas, vasculares, ¿no? En lo que respecta a la irrigación, vamos a denotar aquí dos arcos palmares, tanto superficial como profundo. El arco palmar superficial, predominantemente irrigado, ¿no? O digamos que el aporte de la irrigación es por la arteria cubital, mientras que el arco palmar profundo, su aporte principalmente es por la arteria radial, ¿no? Vamos a ver que en ambos arcos estas arterias se van a estamosar, ¿no? Y van a dar ramas, ¿no? Digitales, tanto palmares, ¿no? Como las metacarpianas también palmares, y acá en el sistema, digamos, del arco palmar profundo, vamos a ver las arterias que van a irrigar pues, al pulgar, al índice, ¿no? Principalmente, y en el superficial, las arterias que van a irrigar al dedo meñique, por ejemplo, la arteria digital palmar del dedo meñique, ¿no? Vemos acá predominancia, de acuerdo al esquema, ¿no? de la arteria cubital, mientras que del arco palmar profundo, la arteria radial. Ya. En lo que respecta a la inervación, de manera general vamos a ver que va a estar inervado tanto por el nervio mediano como por el nervio cubital en la cara palmar, ¿no? El nervio mediano va a inervar el primer, segundo, tercero y la mitad del cuarto, ¿no? La mitad lateral del cuarto dedo, ¿no? El nervio cubital, lo que son la mitad del cuarto y el quinto dedo, ¿no? Esa es la zona, digamos, de inervación del nervio cubital en la cara palmar, ¿no? Y en la cara dorsal, vamos a ver que tanto el primero, el segundo, el tercero y la mitad del cuarto van a ser por el nervio radial, y la mitad del cuarto y el quinto por el nervio cubital. Bueno, dentro de la etiología de la lesión de la mano, vamos a ver múltiples, generalmente accidentes, ¿no? Tanto de tránsito, accidentes a nivel laboral, industrial, accidentes domésticos, incluso asaltos, ¿no? O por deportes también, ¿no? Vamos a ver que estas lesiones de la mano pueden ser tanto abiertas como cerradas, incluso lesiones mutilantes, ¿no? En diferentes variedades, ¿no? Tanto dorsales, palmares, ¿no? Hemiamputaciones, tanto radiales como cubitales, o amputaciones distales. Los principios básicos, vamos a ver lo que es la resucitación, la historia y el examen para orientarnos. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de una imagen, ¿no? De una lesión en una mano. Entonces, vamos a comenzar el examen físico, ¿no? Primero, eh, bueno, lo primero, pues, la inspección, ¿no? Ver si es que la mano tiene edema, ¿no? Cambios de color, ¿no? La presencia de heridas, si es que hay deformidades, si es que hay sangrado activo, ¿no? En la palpación, ¿no? Lo que es la sensibilidad, si es que hay crepitaciones. Tenemos que evaluar también lo que es el rango de movimiento, tanto activo como pasivo, ¿no? Así como la estabilidad ligamentosa, ¿no? Digamos, en qué estado se encuentran los tendones flexores, extensores, ¿no? Así como los territorios nerviosos también de los nervios que ya he mencionado, ¿no? Tanto radial, mediano, cubital, ¿no? Y también lo que es eh, el estado vascular, ¿no? Si es que hay sangrado pulsátil, etcétera, ¿no? Bueno, acá en esta diapositiva he encontrado, pues bueno, algunas maniobras, ¿no? Para hacer el examen de algunos nervios, ¿no? Por ejemplo, acá
en la primera imagen vemos la resistencia a la extensión del pulgar, ¿no? Que nos va a dar un examen pues, del nervio radial, ¿no? Porque es la parte extensora, ¿no? Aquí, por ejemplo, la resistencia a la oposición del pulgar, ¿no? Que nos va a dar ese movimiento de oposición del pulgar, nos va a dar una idea de la función del nervio mediano, ¿no? Y la resistencia a la aducción del pulgar, recordemos que este músculo está inervado pues, por el nervio cubital, ¿no? Entonces, aquí dentro de los movimientos del pulgar podemos evaluar, ¿no?, los diferentes nervios. En la parte de abajo vamos a ver la evaluación sensorial del nervio radial a las zonas, ¿no? La evaluación sensorial tanto del nervio mediano también, en la cara palmar, ¿no? Radial en la cara dorsal, ¿no? Y del nervio cubital, ¿no?, en la cara palmar del quinto dedo, ¿no? Así también podemos evaluar, ¿no?, la integridad, digamos, de los tendones, en este caso, por ejemplo, la integridad del tendón extensor, ¿no?, haciendo resistencia y pidiéndole pues, al paciente que realice el movimiento de extensión del dedo, ¿no? También podemos evaluar la integridad, digamos, del flexor profundo, ¿no?, pidiéndole al paciente que flexione, y vamos a ver que la última falange es la que va, o por dicho, la falange distal es la que va a terminar haciendo el movimiento de flexión, ¿no? O la valoración del flexor superficial, ¿no?, en donde la articulación interfalángica proximal va a ser la que va a permitir el movimiento de flexión, ¿no? Bueno, acá imágenes representativas también, ¿no?, acá haciendo que el paciente haga movimiento de oposición, ¿no? Igual, ¿no?, movimiento del quinto dedo de flexión. Digamos, estos exámenes de alguna forma ya han estado esquematizados en las imágenes anteriores, ¿no? Igual extensión del dedo pulgar, ¿no?, y en la parte de aquí eh, provocando la extensión de los dedos, ¿no?, la contrarresistencia. Igual aquí los territorios de inervación de los diferentes nervios ya mencionados, así como la sensibilidad también que ya habíamos comentado, ¿no? Muy bien, dentro del estudio del paciente con lesión en la mano, ¿no?, se pueden tomar algunas imágenes, por ejemplo, de la mano, en las cuales estas deben ser evaluadas sistemáticamente, ¿no?, para determinar la idoneidad de las vistas, ¿no?, la alineación ósea y la morfología ósea individual, ¿no? Dentro de las imágenes también tomar algunas otras, como la tomografía, aunque no está recomendada según lo que veo. Y también se puede utilizar la ecografía, aunque en algunos casos sí se recomienda, ¿no?, para evaluar la integridad, en este caso de los ligamentos, y también se ha visto, ¿no?, que la ecografía es incluso mucho más sensible, ¿no?, que el propio examen físico para determinar justamente este tipo de lesiones, ¿no? Bueno, el principio de manejo en las lesiones de la mano, vamos a ver que es un manejo multidisciplinario. El tratamiento se dirige a las estructuras lesionadas, ¿no?, y en situaciones de emergencia los objetivos del tratamiento van a ser que exista, ¿no?, digamos, una buena circulación distal, ¿no?, que trabajar la estructura ósea y que haya una buena cobertura de la piel. Dentro de los principios intraoperatorios, bueno, lo primero, que haya un ambiente adecuado para el manejo, ¿no?, que el procedimiento sea aséptico en todo momento, que haya buena iluminación, ¿no?, que en la cirugía, pues el cirujano esté cómodo, ¿no?, para que pueda trabajar, digamos, correctamente, ¿no? Incluso recomiendan, ¿no?, trabajar sentado, con una mesa de mano, ¿no?, y con el uso de incluso microscopios quirúrgicos, ¿no?, para poder hacer el abordaje, ¿no?, de la vasculatura, o en este caso de los nervios, en caso que haya que hacer pues, algún tipo de rafía o no, anastomosis. Y la reparación no necesariamente va a ser en un primer tiempo, pueden ser varias etapas, ¿no? Bueno, la anestesia es importante, ¿no?, tanto con lidocaína como con bupivacaína,
¿no? Pues se puede hacer un bloqueo del nervio digital, bueno, esto generalmente con lidocaína, o bloqueo del nervio regional, ¿no? Guiado por ecografía, ¿no? Eso sí, se suele utilizar, ¿no? Lidocaína en combinación con bupivacaína. Bueno, en lo que respecta a la hemostasia, primero se estila hacer presión directa, focal, ¿no? Y elevación de la extremidad para disminuir el sangrado, ¿no? Y en casos de hemorragia mal controlada, aplicar pues un torniquete, ¿no? Que puede ser liberado, ¿no? De acuerdo, si es que es necesario, ¿no? Y se asume que el torniquete idealmente no debe estar por más de 2 a 3 horas, ¿no? El examen bajo anestesia, ¿no? Para hacer un examen minucioso, ¿no? Y hay que valorar lo que es la condición, digamos, de los huesos, ¿no? Y el estado de los vasos sanguíneos, como ya había mencionado. Con respecto al lavado de la herida, eh, bueno, las pautas, ¿no? Indican que en traumatismos penetrantes, ¿no? Lo que se debe hacer es una irrigación, ¿no? A presión con cloruro, ¿no? O con una solución con sal normal, ¿no? O también una solución de yodopovidona, ¿no? Al 1%. También se recomienda debridamiento del tejido, así como la eliminación de los contaminantes y también restregado suave cuando sea necesario, ¿no? No se ha demostrado, ¿no? Que el peróxido de hidrógeno o que las soluciones de yodopovidona al 10%, ¿no? O las mismas soluciones de clorexidina sean superiores a la solución salina normal estéril, o incluso el agua corriente, ¿no? Y se sabe que pueden dañar las células huesos responsables de la cicatrización de las heridas. Eh, También la irrigación a presión, ¿no? Con un angiocatéter, por ejemplo, de calibre 18 en una jeringa, ¿no? De capacidad, por ejemplo, 35 mililitros, es superior a las técnicas de irrigación a baja presión para reducir las tasas de infección. Entonces, digamos que aplicar la irrigación a una presión, digamos, considerable, ¿no? Es superior a hacer, digamos, intentar un lavado con baja presión, ¿no? Bueno, y había visto un artículo, ¿no? Una revisión de Cochrane de 11 ensayos controlados aleatorios con una eficacia similar, o incluso desde el agua potable del grifo frente a soluciones de irrigación con agua estéril para la prevención de infecciones de heridas. Pues bueno, como un dato pues a considerar, ¿no? Los principios intraoperatorios, bueno, en lo que respecta a la parte vascular, ¿no? Hay que evaluar la viabilidad arterial, ¿no? En este caso, por ejemplo, identificar si es que hay lesiones críticas o no críticas. Y bueno, las lesiones críticas se consideran, ¿no? Cuando hay una afectación tanto de las dos arterias principales que van a irrigar la mano, ¿no? La arteria radial, la arteria cubital, ¿no? Y o la lesión de estas arterias, ¿no? Y asociado a que no hay buenas colaterales, ¿no? Que puedan suplir, pues, digamos, este déficit, ¿no? Cuando es la arteria radial sola, no hay ningún problema. Recordemos que la arteria radial está involucrada en el arco palmar profundo, ¿no? En la arteria cubital es el arco palmar superficial, ¿no? Bueno, las lesiones vasculares, ¿no? La reparación por anastomosis término-terminal, ¿no? En caso de que los vasos pues estén sanos y solo estén seccionados, ¿no? Se debe visualizar idealmente la íntima, ¿no? La capa íntima y que esté en buenas condiciones, y la reparación idealmente debe realizarse fuera de la zona de la lesión, ¿no? Se pueden utilizar incluso injertos, ¿no? A partir de la vena safena para poder hacer esta reconstrucción, en este caso específico, ¿no? De los vasos afectados. En el caso ya de la reparación de los tendones, la reparación primaria del tendón está reservada para tendones cortados limpiamente, ¿no? Y la reparación primaria tardía está indicada para aquellas heridas que puedan estar potencialmente contaminadas. En lo que respecta a la reparación de los tendones, vamos a ver diferentes tipos de puntos, que justamente los veíamos, ¿no? En la emergencia, los doctores cuando estaban suturando los ligamentos de un paciente. Por ejemplo, la sutura de Kessler, ¿no? Que es la representada en la imagen, la primera imagen A. La sutura de Bunnell o de Bonnell, ¿no? La de Kessler modificado, dentro de otras, ¿no? La de Pulvertaft, ¿no?
la D. Bueno, esto como para mencionar, ¿no? Acerca de los tipos de puntos, ¿no? En la reparación de los. En lo que respecta a las lesiones de los tendones flexores, vamos a ver que se identifican diferentes zonas. La zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5, de acuerdo a dónde es que se puedan encontrar lesionados los tendones, ¿no? Y también se hace referencia al primer dedo, ¿no? La zona igual, ¿no? Es algo similar, T1, T2, T3, T4 y T5, ¿no? Esto para tener en consideración eh, con respecto a las zonas específicas donde los tendones se puedan lesionar, ¿no? Esto de acá fue de los tendones flexores, en la cara palmar, y esto es en la cara dorsal, ¿no? Igual, ¿no? Se identifican diferentes zonas, en este caso son 7, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y del primer dedo, T1, T2, T3, T4, T5. Las contraindicaciones relativas para la reparación inmediata de un tendón, ¿no? A considerar, ¿no? Por ejemplo, que las lesiones tengan más de 12 horas, que haya aplastamiento de heridas con poca cobertura cutánea, que las heridas estén contaminadas, especialmente en las mordeduras humanas, ¿no? La pérdida del tendón más de 1 centímetro, ¿no? O la lesión en múltiples sitios a lo largo del tendón, la destrucción también del sistema de polea, ¿no? Estas son contraindicaciones relativas para la reparación inmediata, ¿no? A considerar. En lo que respecta a las lesiones nerviosas, vamos a ver que pueden haber diferentes grados, ¿no? Tanto la neuropraxia, la axonognesis y la neuronopnesis. Esta clasificación la propuso Sedon y ha sido, digamos, bastante aceptada, ¿no? En la neuropraxia se asume que hay una interrupción pasajera del impulso nervioso y que la recuperación es completa, ¿no? En pocos días, incluso semanas. En la axonognesis es una lesión donde va a haber ya rotura del axón y una degeneración valeriana, ¿no? Pero va a haber preservación del endoneuro y células de Schwann. Y la recuperación se dice que puede ser espontánea, ¿no? Con buena actividad funcional. En el caso de la neuronopnesis, hay una lesión más grave, ¿no? Y se asume que hay una sección anatómica completa del nervio, donde va a haber ya una disrupción, ¿no? Del endoneuro y de diversos grados de afectación, tanto del endoneuro como del epineuro. Y en este grupo ya no se puede anticipar pues, una recuperación espontánea, para tener en cuenta, ¿no? En lo que respecta a la reparación de los nervios, una reparación primaria es antes de las 72 horas, una primaria diferida entre los 3 a 14 días, las reparaciones secundarias, más de 14 días, ¿no? También dentro de las recomendaciones se dice que la reparación del nervio debe hacerse también sin tensión y que se deben utilizar nylon, digamos, sutura nylon muy fina, no 8 ceros, y también se pueden utilizar digamos, algunos materiales, ¿no? O injertos cuando digamos, la solución de continuidad es considerable, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? El conducto, los conductos nerviosos no pueden ser un tratamiento adecuado, ¿no? Para los espacios nerviosos cortos, en este caso en la mano, ¿no? Acá están utilizando unos conductos nerviosos, ¿no? Que facilitan, digamos, en este caso, pues la unión, ¿no? Por decirlo de una forma, la recuperación, ¿no? Del tejido nervioso. Lo que respecta a la neurorrafia primaria, ¿no? Se debe hacer cuando hay una incisión cortante en el nervio, cuando hay una mínima contaminación de la herida, ¿no? No existen lesiones que impidan la estabilidad esquelética o que haya una cobertura cutánea adecuada, o sea, no existen estas lesiones, ¿no? Que impidan tanto la estabilidad como la cobertura, y que el paciente esté médicamente estable para someterse a una cirugía, ¿no? Y obviamente que se dispongan pues las instalaciones y la instrumentación adecuada para poder realizar este procedimiento. En lo que respecta ya a los principios postoperatorios, vamos a ver lo que es cierre de la herida, los apósitos y la inmovilización, ¿no? Bueno, acá una posición de inmovilización segura, ¿no? De la mano. Lo que es la elevación y analgesia de las extremidades, fisioterapia temprana, cuando el edema ya comienza a ceder, ¿no? La rehabilitación debe comenzar tempranamente, ¿no? Evitar la discriminación, ¿no? Para una reintegración pues, exitosa en el ámbito, pues, digamos, laboral, etcétera, ¿no?
instrumentación ergonométrica, compensación por pérdida de una extremidad en el empleo. En lo que respecta a la amputación y a las prótesis, en general se da si es que hay 4 de los siguientes 6 principios básicos, ¿no? Que en este caso van a resultar irreparablemente dañados. Se considera la piel, los tendones extensores, flexores, los vasos, los nervios y el esqueleto, ¿no? Cuando 4 de estas estructuras están irreversiblemente dañados, se puede considerar ya una amputación, ¿no? Las prótesis, de forma muy general, ¿no? Prótesis pasivas, prótesis activas. Las pasivas estamos dirigidas principalmente a favorecer la imagen, ¿no? Que se vea bonito, y una prótesis activa o funcional, ¿no? Son dirigidas a aquellas a otorgar mayor funcionalidad, ¿no? La extremidad, o en este caso el segmento amputado, ¿no? Las prótesis funcionales en este caso serían las que, digamos, van a permitir, ¿no? que el paciente no vea muy comprometida, ¿no? La actividad, ¿no? Prótesis digital incluso se ven, ¿no? Que pueden quedar muy estéticamente hablando, digamos, muy similar, ¿no? A los dedos. Se puede observar. En lo que respecta a la reimplantación, ¿no? En el caso de la sección total, en caso que la herida sea limpia, ¿no? Que el mecanismo sea así tipo guillotina, la secuencia específica que está denotada en la parte, en esta parte, puede variar, ¿no? Se comienza con una fijación ósea, reparación del periósteo, reparación del tendón extensor, reparación del tendón flexor, ¿no? La anastomosis arterial, ¿no? Luego ya viene la reparación nerviosa, la anastomosis venosa y al último el cierre de la piel. Esto en este caso, ¿no? Había visto también que cuando, por ejemplo, hay una mutilación de un dedo, etcétera, lo que recomendaba era que el dedo, digamos, amputado o seccionado, debía envolverse, ¿no? En una gasa de solución salina, ¿no? Eso se puede meter en una bolsa que tiene que estar cerrada y eso se puede colocar en un recipiente con agua, con hielo o agua helada, ¿no? Es una buena forma de preservar el miembro, en este caso mutilado. Es lo que yo había leído. Contraindicaciones absolutas, que haya lesiones asociadas graves, ¿no? Que haya varias lesiones en la misma parte, ¿no? Que haya presencia de alguna enfermedad sistémica, ¿no? Que pueda contraindicar, pues, en este caso la reimplantación va a fracasar, ¿no? Hoy hay contraindicaciones relativas también, como la edad, ¿no? Lesiones por abulsión, el tiempo isquémico prolongado, contaminación masiva o incluso en pacientes psiquiátricos, ¿no? Podría considerarse una contraindicación. Complicaciones tempranas, infección, absceso de licencia, síndrome compartimental, ¿no? Y las complicaciones tardías, como rigidez de la mano, la pérdida de la función de la mano, ¿no? Incluso contracturas de Boltzmann o algunos quistes de implantación también, ¿no? Se han descrito. En lo que respecta a la cobertura de las heridas de la mano, bueno, acá una clasificación, digamos, topográfica, ¿no? De las amputaciones distales de los dedos, ¿no? La zona 1, una amputación muy distal, la zona 2, que ya va a atravesar el lecho unguial, ¿no? La zona 3, ¿no? Próximo al surco o al surco unguial, y la zona 4, próxima a la línea interfalange. Vamos a ver acá, para hacer mención, ¿no? Algunos procedimientos, obviamente no están todos porque es bastante, ¿no? En realidad este tema es bastante amplio y he tratado de tomar algunos puntos, digamos, para poder conversar, ¿no? Injertos de piel total, ¿no? No son retráctiles, es una cobertura estable y de buena calidad, hay recuperación de la sensibilidad no superior a los injertos de piel fina o de piel parcial. Tejido subyacente debe tener una buena vascularización, ¿no? Acá, por ejemplo, en la imagen hay gran pérdida de sustancia pulpar en el tercer y cuarto dedo, ¿no? Y se hace una reposición con injerto de piel total, ¿no? De los fragmentos, ¿no? Bueno, podemos observar aquí los resultados, ¿no? Algunos, incluso tipos de colgajo, en el caso de las mutilaciones, vamos a ver aquí, por ejemplo, el colgajo de Atasoy, ¿no? Conocido como el colgajo VY de avance, ¿no?
se hace sobre una bisagra de tejido subcutáneo del pulpejo, ¿no? Y para el avance, las caras profundas del colgajo deben ser liberadas del periósteo de la tercera falange, se debe seccionar los tabiques fibrosos, y el avance se asegura con una aguja intradérmica, ¿no? De este modo, como se menciona, pues, como se ve gráficamente, ¿no? Una aguja intradérmica enclavada en la falangeta, y incluso no es necesario realizar ninguna sutura, ¿no? Acá hay otro tipo de colgajo de Cutler, por ejemplo. Son colgajos VY de avance bilateral, ¿no? En este caso, en la zona lateral del dedo, que podemos observar, se hace una V en ambos lados, ¿no? Y van a tener una unión en la parte central, ¿no? Como dos triángulos que se unen en el centro, ¿no? Para lograr coberturar la punta del dedo. Dos triángulos laterales se adosan en la línea media, y estos sí se suturan, en este caso, ¿no? Sí se suturan, y deben reservarse en las amputaciones de dedos largos, ¿no? Por ejemplo, pérdida de sustancia del pulpejo, ¿no? Avance en 2 colgajos, ¿no? Y el resultado acaba 3 meses, es un resultado bastante aceptable, ¿no? Otro colgajo que podemos ver aquí, por ejemplo, el colgajo de Mover, ¿no? Donde va a aislar, ¿no? Tanto el plano palmar próximo, va a aislar totalmente el plano palmar proximal por medio de 2 incisiones, ¿no? Medio laterales. Así el colgajo palmar es liberado de la vaina de los flexores, que debe ser preservada, ¿no? El avance del colgajo proviene exclusivamente de la flexión de la articulación interfalángica, ¿no? O sea, el dedo se va a flexionar para que el colgajo pues, llegue a la punta, ¿no? Reconstruye el pulpejo con forma y sensibilidad adecuadas, ¿no? Acá podemos observar, ¿no? Ya han hecho el corte pues, en la zona medio lateral, y se le ha colocado ya en este caso aquí, una aguja, ¿no? Para poder inmovilizarlo y estar suturado, ¿no? Este es el resultado. El colgajo dorso comisural, ¿no? Este es, bueno, dentro de muchos que hay, ¿no? En los cuales la pérdida de sustancia cutánea de la región interfalángica distal, ¿no? Se hace un corte en isla, ¿no? Y esta isla cutánea, tanto con su pedículo, van a tunelizarse, ¿no? Hasta llegar aquí a la zona afectada, ¿no? Y posteriormente de esta zona se puede realizar un injerto de piel total, ¿no? Para poder coberturar, ¿no? Pero digamos aquí la idea es que todo colgajo vaya pues, con su pedículo, ¿no? Colgajo. Recordemos la diferencia, ¿no? El colgajo tiene un pedículo que lo va a nutrir, ¿no? Un injerto de piel no necesariamente, ¿no? Un injerto de piel simplemente se coloca encima, ¿no? Pero el colgajo sí necesariamente tiene que tener un pedículo, ¿no? En este caso todos estos colgajos, lo que se hace es el movimiento, y aquí el pedículo está intacto, ¿no? La parte, digamos, que está más abajo de la piel que va a coberturar, ¿no? Y acá un ejemplo no esquemático de esto. En este caso se ha retirado el colgajo, acá está el pedículo, ¿no? Y el pedículo se ha tunelizado, ¿no? Y se ha sacado el colgajo por esta zona, ¿no? Para poder cubrir este déficit, ¿no? Y aquí han podido tranquilamente cerrar. Muy bien, este es el resultado, ¿no? Después de la cita. Bueno, y para ya, digamos, tocar el colgajo inguinal de MacGregor, ¿no? Que es un colgajo, digamos, conocido, ¿no? En el cual la participación principal es de la arteria circunfleja ilíaca superficial, ¿no? Una rama de la arteria femoral, nace de 2 a 3 centímetros del arco crural, tiene un diámetro de 2 milímetros, y va hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Paralelo al arco crural, ¿no? Los límites del colgajo de 8 a 10 centímetros por encima y por afuera de la espina ilíaca anterior superior, y el ancho va a variar de acuerdo al espesor del tejido celular subcutáneo, ¿no? Para la tubulización. Bueno, esta es una zona, acá donde está rayado, ¿no? La zona, la superficie teórica, ¿no? Del colgajo. Vemos acá la espina ilíaca anterosuperior, el arco crural, ¿no? Los vasos circunflejos ilíacos superficiales, ¿no? La localización de la arteria femoral, ¿no? 2 centímetros por debajo del arco crural. Bueno, acá como referencia el músculo sartorio, ¿no? Arteria epigástrica, por ejemplo. Bueno, esta es la zona, digamos, la demarcación del colgajo, ¿no? La espina ilíaca anterosuperior a este nivel, ¿no? El arco crural, ¿no? Es de la espina del pubis, ¿no? Y este es el trayecto teórico,
¿no?, de la arteria circunfleja ilíaca superficial, ¿no? Y en rayado, esta es pues la superficie del colgajo, ¿no? Obviamente pueden haber ligeras variaciones anatómicas, ¿no? Acá vamos a ver el levantamiento del ángulo superior externo del colgajo inguinal, ¿no? La arteria circunfleja ilíaca superficial puede verse acá por transparencia. Y acá vamos a ver una disección de la mitad media del colgajo, donde se ha incluido la aponeurosis del sartorio. Los vasos circunflejos superficiales vistos por transparencia. Esta es la aponeurosis del sartorio que dice pues, en la descripción de la imagen. La espina ilíaca anterosuperior del músculo sartorio. Posteriormente se hace una tubulización de la parte proximal, ¿no?, del colgajo en esta zona. Y ya en la parte final ya se puede hacer la colocación in situ y cierre primario del sitio dador, ¿no? En este caso, si es que hay una lesión en el dorso de la mano, por ejemplo, se podría intentar esta forma, ¿no? Muy bien, acá por ejemplo tenemos un ejemplo, valga la redundancia. Esta es la zona, digamos, la parte que se ha perdido, ¿no?, de la mano, quedó así. Se realizó se le colocaron su fijación percutánea, ¿no? Se realizó pues la demarcación, ¿no?, del colgajo inguinal de MacGregor, ¿no?, el pedículo, como habíamos mencionado en la imagen, ¿no? Acá se ha demarcado el arco crural, ¿no?, la arteria femoral, ¿no?, el trayecto, ¿no?, teórico de la arteria circunfleja superficial ilíaca, ¿no? Y esta es la superficie pues, del colgajo, ¿no? Se ha hecho la tubulización y finalmente se ha coberturado, ¿no?, la zona. Y obteniéndose este resultado, por ejemplo, ¿no? El paciente al final terminó, digamos, con una función limitada, obviamente de la mano, pero se logró coberturar, ¿no?, las zonas expuestas, ¿no? Bueno, el pronóstico va a depender de la gravedad de la lesión, ¿no?, va a depender del tiempo de presentación, de otras lesiones asociadas, y obviamente de la disponibilidad, ¿no?, del cirujano de mano. Lo que había leído es que muchas veces es difícil, ¿no?, encontrar un cirujano o incluso que los mismos medios hospitalarios puedan proveer, ¿no?, todo lo que se necesita, ¿no?, para hacer un abordaje completo, ¿no?, de cada estructura. Recordemos que la mano es uno digamos, de las dependencias más, digamos, complejas, ¿no? Es muy complejo. Y obviamente el pronóstico, digamos, la fisioterapia también es muy importante, ¿no?, para mejorar el pronóstico. La lesión de mano, como conclusión, ya para finalizar, es común en nuestro entorno, ¿no? Hay muchos mecanismos, viajes, ¿no?, accidentes de tránsito, el proceso mismo de industrialización, ¿no?, de la civilización, etcétera, ¿no?, violencia, deportes, ¿no?, el conocimiento de los principios de su manejo, pues es importante porque nos va a dar una idea, ¿no?, de cómo abordar, ¿no?, a los pacientes que vengan con ese tipo de patologías, ¿no? Y como pues he podido notar, ¿no?, en la experiencia, ¿no?, en el hospital, ¿no?, hemos podido aprender también de los pacientes que hemos tenido pues, hospitalizados, ¿no? Muy bien, eso de ahí sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. A ver si alguien tuviera una opinión. Si es que hubiera algún aporte de repente. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Eh, las únicas cosas que debemos considerar con respecto a la mano traumática es que, como en todo, ¿no?, debemos nosotros conocer la anatomía, que es fundamental, y en la medida de lo posible, pues como señalaba ahora en la presentación, Roberto, la posibilidad de tener las condiciones ideales para poder hacer un tratamiento quirúrgico óptimo, ¿no? Desde pues, una adecuada iluminación, desde la posibilidad de tener elementos que nos ayuden a magnificar algunas estructuras que no se las puede en ocasiones verlas directamente y que son mejor
si uno tiene elementos de magnificación, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es que hay que contar en la medida de lo posible pues, con torniquetes que nos faciliten la posibilidad de tener un campo no tan sangrante en la cirugía. Y pues de ello va a depender mucho el pronóstico de estas lesiones, tener a la mano siempre las agujitas de Kirchner, que son muy salvadoras para cualquiera de estos procedimientos, y no desesperarse en hacer un cierre primario, ¿no? Siempre hay que hacer una buena limpieza quirúrgica y esperar que las condiciones se den para poder hacer un cierre secundario, a veces la colocación la posibilidad de hacer colgajos o injertos que nos ayuden a cubrir esas zonas de defectos, ¿no? Eso, pero muchas gracias por la presentación, Roberto, muy amable. Bueno, yo quería comentar también algo. Muchas veces nos ha llegado pacientes con lesiones muy graves, severas de mano. Y hemos tenido justamente un paciente con una mano traumática recientemente. Y pues creo que al parecer, por ejemplo, el abordaje inicial no se realizó de forma adecuada. Llegó con 2 días ya de no tratar esa lesión grave. Esto llegó con restos incluso del momento de la lesión. Entonces creo que ahí el abordaje inicial que le hicieron, pues en donde lo hicieron, creo pasó por 2 hospitales, lo refirieron acá, no fue la adecuada. Entonces eso al final, pues probablemente le dé el pronóstico de lo que va a pasar con esa mano, a pesar de las limpiezas que le hemos hecho, ¿no? Y pues muchos nosotros tenemos duda bastante de qué hacer, ¿no? Esto es cuando tenemos una lesión grave, si amputar, dejar todavía viable. Creo que eso depende mucho de la experiencia de cada uno y que aún todavía no lo tenemos. Y pues se trata de hacer lo posible, ¿no? De salvar al menos la función de la mano, que es el objetivo primordial en estos pacientes. Y bueno, eso sería todo esto. Gracias, Roberto, por la exposición. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Buenas Santos. noches, buenas noches, doctores. ¿Me permites, Roberto? Sí, sí, adelante. Bueno, en primer lugar, bueno, felicitarte por tu exposición. Ha estado bastante completa, has abordado, bueno, has tomado, ¿no? Desde el enfoque, desde el paciente llega hasta quizá un poco unos temas ya más complejos, como son los que son los colgajos, ¿no? Nosotros recientemente hemos tenido 3 manos traumáticas en el servicio, ¿no? Bueno, son pocas en comparación con las que se presentaban antes, ¿no? Y siempre hemos tenido eso, siempre de repente desde el primer año, ¿no? Nosotros como residentes creo que somos los primeros en recibir este tipo de pacientes, y es bueno siempre leer, ¿no? Y repasar acerca de, ya que, ya que nosotros somos los primeros en abordarlos. Ahora, siempre he escuchado esto, ¿no? ¿Quién es aquel que debe manejar lo que es la mano, ¿no? La mano traumática, si es el cirujano plástico, si es el traumatólogo. No, y muy bien lo dijiste, ¿no? Es un tratamiento interdisciplinario, ¿no? Donde todos nos vamos a complementar. Entonces, siempre bueno, yo creo que es importante conocer acerca de lo que mencionabas, ¿no? De repente, cómo coberturar ciertas zonas, qué zonas no podemos dejar, cuándo ya decidir si es que es factible realizar tal o cual procedimiento, ¿no? Hay indicaciones relativas, absolutas, ¿no? Por ejemplo, en una de las últimas manos traumáticas que tuvimos, no, nosotros intentamos o hicimos una fijación externa, ¿no? Para preservar lo que es una fractura de una falange distal que hubo,
¿no? Pero dentro de la afectación que hubo en la mano traumática, no tuvieron comprometida las arterias interdigitales del segundo dedo de esta mano. Entonces, nosotros, como vimos que había una viabilidad, ¿no? Viabilidad, le dimos un chance, ¿no? Pero esta mano o este dedo, ¿no? Ha ido a mal, ¿no? Se ha tornado la piel oscura, bueno, signos de hipoperfusión, y creo que, bueno, hoy día mientras hemos estado en sala me parece que ha llegado otra vez el paciente y está aún más todavía llevando lo que es llevando lo que se está colocando, se está haciendo más negro, ¿no? Se está momificando prácticamente ya el dedo, según una foto que me enseñó hoy día el doctor Luciano. Entonces, a eso voy, ¿no? Nosotros deberíamos saber qué hacer, ¿no? Desde un primer momento. De repente, comenzar con un antitrombótico desde ya, ¿no? O qué pautas o qué dar, ¿no? Acerca de eso. No sé si es parte o así ustedes lo manejan las manos traumáticas cuando ingresan, ¿no? Dando algún tipo de antitrombótico, ¿no? Te pregunto, Roberto. Eh, ¿Sí me escucha, doctor? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. He estado teniendo un pequeño problema con el internet, pero bueno, la verdad le voy a ser franco, doctor, que la primera mano traumática que he visto en la residencia ha sido con ustedes. Y bueno, también estoy presto, ¿no? al aprendizaje, ¿no? En este punto. Sin embargo, bueno, desde mi humilde opinión, ¿no? Yo pienso que una mano traumática en el caso del paciente que hemos tenido, bastante sangrante, ¿no? Que lo ha llevado a la anemia el paciente en múltiples ocasiones, considerando que el paciente, por ejemplo, provenía de la sierra, ¿no? De Huamachuco, me parece, Sartimbamba, donde pues ha llegado pues prácticamente con anemia, ¿no? Entonces dar pues de repente un antitrombótico, no sé qué tan, no sé qué tan factible sea, ¿no? Para el paciente. Recordemos que al inhibir pues digamos la coagulación, qué sé yo, se puede provocar digamos un sangrado, ¿no? Considerando que es una herida sangrante, ¿no? Entonces también, ¿no? Digamos me queda la duda, ¿no? Qué tan factible puede hacer, ¿no? Particularmente mi impresión es que no sería muy factible, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que estaba revisando también, el abordaje, ¿no? De la mano lo hace, lo hacen de manera interdisciplinaria, ¿no? Y bueno, ¿no? De repente por ahí digamos, en el manejo puede hacer, se puede intentar de repente, no sé, con aspirina de repente, ¿no? Pero ya más específicamente, la verdad es que yo no conozco, desconozco. Ya, gracias, Roberto. Bueno, esa era mi duda. Bueno, no sé si el doctor Sandro tendrá alguna opinión acerca de eso, ¿no? La utilización de estos antitrombóticos, ¿no? En manos traumáticas, que la verdad es que hasta el momento no los había utilizado, salvo en este último, pero ya cuando vimos que la hipoperfusión de un dedo ya estaba pues ya se notaban, ¿no? Estos cambios. A ver, eh, ¿hay alguna evidencia según, bueno, he conversado yo con los doctores que se dedican a hacer cirugía de mano, utilizan sobre todo los antitrombóticos cuando hacen alguna reparación vascular, pero no como profilaxis digamos, en una lesión donde haya eh, tal vez no certeza de que haya una lesión vascular. Haciendo una eh, evaluación de este último paciente que comentaba William, ¿no? De que ha hecho cianosis, pues aquí debemos reconocer tal vez nuestra eh, la verdad que no hay excusa para esto, ¿no? Pero yo creo que hubiese sido mejor hacerlo en sala de operaciones, ¿no? Eh,
haciéndolo con todo el cuidado y pudiendo verificar, porque obviamente cuando uno revisa con el paciente bajo anestesia, es mucho mejor poder observar si en efecto habían vasos sanguíneos que todavía hubiesen podido dar irrigación a esa zona, ¿no? Y creo que eso lo hubiésemos podido evidenciar haciendo una mejor evaluación de eso. La verdad, haciendo mea culpa, yo me dejé llevar un poco porque cuando más o menos pusimos el dedo un poco recto, nos pareció que había ya mejorado la perfusión distal, porque al comienzo cuando llegó y estaba un poco torcido el dedo, pues se notaba mucho más pálido, más cianótico, y luego la verdad que parecía que había recuperado. Ahora son cosas que uno va aprendiendo y que la verdad a veces con el ánimo de ayudar a las personas, pues a veces como que pensamos que podemos solucionar las cosas en lugares donde no tenemos todas las condiciones apropiadas, ¿no? La recomendación, y es como dice toda la literatura, siempre hagámoslo en las mejores condiciones. Y los antitrombóticos, pues la verdad, como le digo, solo donde soy yo, la evidencia no es como profilaxis solo por el trauma, sino más bien lo utilizan cuando hacen reparaciones vasculares, ¿no? Ahí sí suelen dar antitrombóticos, pero luego no, menos eso es lo que recomiendan los que hacen cirugía de mano, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches con todos, doctores. Hola, doctor Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo están? Doctor, Buenas. buenas Bueno, noches. en primer lugar, felicitar Roberto, por la exposición muy interesante. Y bueno, las lesiones traumáticas o las manos traumáticas, eh, en realidad son una de las causas principales, o digamos, tal vez de entre todos los accidentes es la más frecuente, ¿no? Que ocurre siempre en lo que es la mano. Entonces hay que estar siempre vigilantes del manejo y tratamiento de estos, ya que en la emergencia vamos a ver bastante, ¿no? Y también recordar de que hay una subespecialidad de mano, ¿no? Ahora eh, es importante nosotros eh, tener en cuenta de que como otras cirugías que tal vez realizamos, tal vez nosotros no damos tanta importancia, ¿no?, a la cirugía de mano, pero en realidad esta es muy, muy vital, ya que es todo un mundo, ¿no? Como ya han podido ver en la exposición, e incluso en otros lugares, eh, estas las hacen todas en sala de operaciones, por más mínima o a veces insignificante que parezca, ¿no? Como también el doctor Sandro acaba de comentar. Entonces, la cirugía de mano tal vez no ha tenido mucha relación con lo que hacen, pero sí he visto muy pocas veces, hacen microcirugía, ¿no? Y básicamente esto para la, la perfusión sanguínea y detalles que son vitales justamente para salvar esta parte de la extremidad, ¿no? La mano. Y sobre todo tener, tenerla útil. Y lo que se recomienda es estabilizar adecuadamente esta parte de la mano, ¿no? Como dicen una pinza útil o una pinza básica que normalmente cumple tres características, ¿no? Como por ejemplo un muñeca estable, dedos sensibles y móviles, y un espacio entre ellos para tomar objetos en el distinto tamaño. Ese es el objetivo con el cual una mano debe por lo menos tener la función básica, ¿no? Y pensando en esto, es que cuando se tiene eh, la mano traumática, ya sea de diferentes formas, hay que pensar, como en este caso anterior, el paciente que está hospitalizado, ¿no? Una mano traumática catastrófica, se puede decir, pensar en darle por lo menos una pinza básica, ¿no? Y en otros casos que tal vez son menos catastróficos o menos lesiones, pero no por ello menos importante, también, ¿no? Salvar o tratar de salvar o reestructurar tal como era antes, si es posible, ¿no?
Y yo creo que a raíz de la última experiencia que se ha tenido, creo que debemos dar un poco más importancia a lo que es mano, y también si es que hay la oportunidad de poder ingresar a sala de operaciones como una emergencia, porque en realidad lo amerita, tratemos de hacerlo, ¿no? A veces tenemos los recursos, no todos, pero sí, por ejemplo, contamos con un arco INSEE, podríamos utilizar, ¿no? Si en algún momento llega un microscopio para hacer microcirugía, también, ¿no? Aunque hay uno, me parece, pero igual, o sea, y eso depende de nosotros, de poder entrenarnos para poder hacerlo, ¿no? Y ya que haya como consigna para nosotros, bueno, como residentes o asistentes jóvenes, poder incursionar un poco más en esto para poder dar una mejor atención de calidad, ¿no? Pero tal vez como mensaje a la charla sería que no, no pensemos, es una manito, un dedito, ¿no? Sino que en realidad también es una lesión importante en la cual debemos dar un tratamiento oportuno y adecuado, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, gracias, doctores. Gracias, Roberto. Creo que si no hubiera alguna otra opinión, podríamos dar por terminada la charla. Bueno, agradecer a todos, ¿no? Por sus aportes. Y bueno, si es que no hay, como dice el doctor Vázquez, si es que no hay alguna otra opinión, creo que ya estamos por terminado, ¿no? Listo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias y que tengan Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Hasta luego, doctores.